Romanos 11:28 dice, mire, pongan mucha atención. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, o sea, de nosotros los gentiles. Pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Pero lo que quiero que ponga mucha atención es aquí dice, pero si tomamos en cuenta la elección. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque hay personas que leen las escrituras y se los adjudican a personas que no se lo deben de adjudicar. Porque la elección es Israel, es el pueblo amado de Dios. Está la historia cuando una madre traía dos gemelos y Dios amó a uno y al otro no. Al que amó era el que no era el primogénito. Entonces, o sea, no lo escogió ni lo amó porque era un primogénito, sino que porque Dios así lo, lo eligió y lo amó. Por eso es de que se llama la elección. Él fue después cambiado su nombre a Israel. Entonces ya saben la historia de este personaje que ahora es el pueblo judío, el pueblo hebreo, que ok, estuvo en esclavitud, Dios lo sacó y todo eso, pero ese pueblo existe y Dios no lo ha dejado de amar. Entonces los gentiles no podemos como pasar por encima de ellos, o sea, decir que nosotros somos más grandes que ellos o despreciarlos, porque los apóstoles le dijeron, porque hermanos, sabemos nosotros de Dios vuestra elección, elegidos en la presencia de Dios. Entonces dice que el llamamiento y los dones son irrevocables. Por eso es de que Dios le dice a Israel, porque yo no cambio, ustedes no han sido consumidos. Porque si Dios dijo que siempre estaría con ellos, o sea, si su pueblo fue infiel, Él sigue siendo fiel. Porque Él no puede ser infiel. Él no nos paga conforme nuestras obras. Pero ¿por qué estoy explicando esto? Porque Israel no ha dejado de ser la elección de Dios. No ha dejado de ser. Porque dijo Pablo, a ustedes hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, que a Israel le ha acontecido endurecimiento en parte hasta que todos los gentiles entren. Porque hay una cantidad que Dios ya tiene determinado de gentiles que van a entrar al pacto. Entonces,
Si nosotros no podemos decir que los gentiles son la elección, no. Los gentiles fueron añadidos. De dos pueblos, Dios hizo uno. La misma historia del pueblo de Israel es nuestra historia. Nosotros no podemos agarrar la historia de Elena White con sus montón de sueños, porque no le podemos agregar nada más a la historia. La salvación es por gracia, porque es gratis, porque no podemos pagar por la sangre de Cristo, porque no tiene precio. La sangre de Cristo es el que nos lavó nuestros pecados con su sangre. No podemos nosotros pagarle a alguien por esa sangre, ni tampoco nadie la trae aquí a mano para que nos rocíe. Nosotros debemos de llegar a su presencia para que Él nos rocíe de la gracia. Entonces, el ser humano, ¿qué tiene que ser? Si es una persona que sabe llevar al pueblo a entregárselo a Cristo para que Cristo la guíe. Eso es lo que debe de ser el predicador. Un ejemplo, Felipe. El eunuco estaba preguntando de quién se refería el profeta. Como cordero fue llevado al matadero y todo eso. Felipe le explica, desde ese pasaje le explica todo lo que había sucedido, que el Señor lo habían crucificado, había muerto por nuestros pecados, había resucitado, y que el eunuco también tenía derecho al Espíritu Santo porque ya sus pecados habían sido perdonados y estaba abierto ya la entrada a la presencia de Dios. No porque él era una persona que bajo la ley no servía, porque bajo la ley tenía la persona que tener muchos hijos. La mujer tenía que tener muchos hijos, no ser estéril. Pero en Cristo la mujer también puede engendrar. De hecho, dijo Pablo, la mujer engendrando hijos se salvará. Pero la mujer engendra hijos en Cristo, porque también da el mensaje de Cristo para traer esas personas a Cristo. No las tienen que traer a Buda para decir que Buda les provee todos sus necesidades, todo eso. Si lo traes a enseñarle a las personas que Buda es bien poderoso y que te va a dar mucho dinero, te están perdiendo. Si te traen a cualquier persona de aquí del mundo, porque vendrían muchos falsos cristos. Cristo es el único, es nuestro dueño, nuestro Señor. Entonces, ¿por qué mucha gente predica carne? Predica a personas y les da el poder que Cristo tiene. Porque toda potestad no se le dio a Pedro, a Pablo, a Juan, a ninguno de ellos. Porque el poder es de Dios, el poder es del Espíritu Santo. Por eso dice, recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que tiene el poder. Es el que da los dones, es el que da los llamados, es el que da los ministerios, es el que envía apóstoles a predicar. Porque los apóstoles predican, traen la gente al conocimiento de Cristo, le predican de Cristo. Por eso dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestros. Son siervos de la iglesia. ¿Para qué levanta Dios los apóstoles? Para que lo prediquen a Él,
no para que se exalten, no para que se crean la gran cosota, porque el que se alza será humillado, y el que se humille será exaltado. Entonces, cuando nosotros miramos eh, quién es la elección es Israel. Y nosotros los gentiles somos añadidos a ese pueblo. No son dos pueblos, jamás han sido dos pueblos. Porque si fueran dos pueblos, entonces el otro pueblo, entonces, ¿cuáles leyes va a seguir? Sino que son las mismas leyes, la ley de Cristo. ¿Y qué dice? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y así cumplir la ley de Cristo. Pero entonces, ¿por qué hay personas que malinterpretan las escrituras y llaman la elección a otras cosas que no son? ¿Y por qué la gente les cree? Porque está cegado el entendimiento. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer al pozo. Porque ¿en qué cabeza cabe hacer otra historia? Porque miren, los mormones que hacen su propia historia, que se hallaron unas tablas de oro, que esas tablas de oro, que porque el Señor Jesucristo vino a América y descubrió América y que acá anduvo predicando y todo eso, esos son falsos Cristos. El Señor no iba a andar predicando porque Él es espíritu y no puede estar ya en carne. Él es el Espíritu Santo que ya vino en espíritu, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, o sea, el templo del Dios vivo. ¿Quién es el Dios vivo? El Señor. Y el Señor es el Espíritu. Y es el que mora dentro de cada persona que lo ama, que le clama, que habla con Él, que lo toma en cuenta en sus caminos, en su caminar. Entonces, les invito a estudiar las escrituras y para que miren quién es la elección. Para que no anden diciendo, aquí está la elección en mi corazón. Tendría que estar Israel ahí en ese corazón. Pero como nosotros tenemos, un cristiano no puede andar diciendo que la elección está en mi corazón y en mi mente. Porque un cristiano guarda el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo, con todo, con todo. Entonces, ¿y a quién más? Al prójimo. Pero, como dice la Escritura, ¿cómo vamos a amar a Dios si no amamos nuestro prójimo? Si no, como dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y cierra el corazón, ¿cómo es que mora entonces el amor de Dios en él? Entonces nosotros nos vamos a fijar quiénes tienen bienes en este mundo y no les importa a la gente. No les importa que hasta les quitan el poquito dinero que tienen para hacer sus templos que nadie les mandó a hacer templos. Porque el templo y morada del Espíritu Santo son las personas donde dos o tres se reúnen en su nombre. Allí está el Señor. ¿Y para qué está ahí? Para oír nuestras peticiones, para estar allí gozándose con nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a estar pensando que el Señor es una persona que vino a hacer puras maldades? No, una persona que está llena del Espíritu Santo tiene el carácter de Cristo, porque el Espíritu Santo es la mente de Cristo. Es el que sabe todas las cosas y nos las revela. Pero no porque nosotros sepamos todas las cosas, no. El Espíritu de Dios revela las cosas, porque Él es el que nos explicaría las cosas.
Si nosotros leemos las escrituras por nosotros mismos, sin el Espíritu Santo, luego vamos a andar diciendo, como el Nazón que dijo, que las sagradas escrituras eran basura. Eso no era la guianza del Espíritu. Él, quién sabe qué voz oyó que le dijo eso. El diablo, ¿quién más? Porque ninguna persona en las escrituras dijo que la Biblia era basura, que las sagradas escrituras eran basura, sino que era la sagrada. Sagrada porque era inspiración del Espíritu. Es lo que el Señor dejó ordenado. Por eso es que dijo él, vayan y enseñen todo lo que les he mandado, sin agregar o sin quitar. Si dice la Escritura que son 12 apóstoles, son 12 apóstoles del Cordero. Pueden haber más apóstoles, pero son enviados ya por el Espíritu. Pero los testigos desde el bautismo de Juan fueron 12. 12. Porque dijo el Señor, ustedes que han estado conmigo desde el principio, estarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes son los 12 apóstoles? Bueno, son los que fueron testigos desde su bautismo. Ahora, por eso es de que dice el Señor, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcan que yo mismo soy. Entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Por qué siervo? Porque él dijo que a los apóstoles de él, del Cordero, ya no les llamaría siervo, sino que amigo. Entonces los apóstoles, los 12 apóstoles eran sus amigos. Ahora, ya Pablo es un siervo de Jesucristo. Él mismo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro lo que creemos, porque no podemos andar inventando cosas, porque entonces las escrituras se van a contradecir. Y no podemos contradecir las escrituras, sino que les tenemos que decir si es cierto, si es cierto. Pablo sí es apóstol, enviado por el Espíritu. Y que está profetizado. Pablo sí está profetizado, porque dice, vosotros sois mis testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los 12 apóstoles, testigos desde su bautismo. Y mi siervo que yo escogí para que me conozca, que yo mismo soy. Por eso si leemos los escritos de Pablo, ahí nos dice, el Señor es el Espíritu. ¿Y cuál Señor? ¿Habrá 2 o 3 señores? Hay un Señor. Por eso es de que nosotros debemos saber las escrituras y con la guianza del Espíritu Santo debemos de entenderla. Porque cómo vamos a estar enseñando cosas que no son verdades. Como si digamos alguien quiere refutar mis videos, ¿cómo los van a refutar si estoy diciendo la verdad conforme las escrituras? Entonces, ¿cuáles, digamos, los 12 apóstoles del Cordero son los que van a juzgar al pueblo del Señor? No van a salir otro montón de testigos, porque nadie fue testigo del Señor. Los testigos fueron esos. Si, digamos, el apóstol Juan dice una cosa y los que no estuvieron allí dicen otra cosa, le vamos a creer a Juan. Por eso es de que Juan dijo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho.
Si Juan dijo que el Señor fue el que hizo el mundo, es el que hizo el mundo y no existían los hombres. No existían. Porque el primer hombre fue hecho del polvo de la tierra y la tierra tampoco no existía. Por eso es de que dice de que él está sobre todo trono potestad, sobre todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra. Por eso no le sirve de nada el nombre de Eusebio, no le sirve para nada, ni le sirve para nada el nombre de Samuel, ni le sirve para nada el nombre de Nazón. No puede invocar el nombre de Nazón cuando se esté falleciendo, porque el nombre de Nazón no tiene nada que ver en la salvación del hombre. A quien debemos invocar es al Señor, no al siervo, si fuera siervo de Cristo. Pero por todo lo que se ha visto y todo eso, no pasa la prueba porque andaba en la carne. En la carne, no nada más por las cosas que se le descubrieron, sino que en primer lugar, dice la Escritura que los apóstoles repartían todo según la necesidad de cada quien. Pero ¿qué hacen estos hombres todavía? Él ya no está aquí en su iglesia ni nada, pero todavía siguen recogiendo los diezmos y Nazón no va a necesitar dinero dentro de unos 16 años. Si digamos, si Nazón se porta bien, estudia una carrera, porque puede estudiar una carrera, ya que estudió hasta el 4º grado, ahí en la cárcel tiene la oportunidad de estudiar una carrera. Entonces, si él se pone a estudiar o a trabajar ahí adentro, hay muchos talleres que puede aprender. Eso le cuenta mucho para que pueda salir. También le cuenta de que no vaya a andar peleando, aunque lo van a insolentar a querer que él pelee, porque los que están allá adentro, que muchas veces ya están por vida, van a querer que otros que van a salir más pronto, que los refundan allí como ellos, porque son personas envidiosas. Si una persona está, porque él está como en las cárceles de personas peligrosas, porque todavía tiene su traje naranja, porque no se le demostró de que no era un pederasta. Entonces va a tener su traje naranja para que todos los otros presos miren que él es peligroso, porque a él lo tienen como persona peligrosa. Entonces, allí dentro de la cárcel se mueve el puros espíritus malos que poseen las personas. Pero, bueno, si él es un creyente y lo van a atacar, pues les puede sacar los demonios. Pero si no tiene autoridad, a él lo van a estar molestando mucho. Pero entonces, ¿por qué les digo esto? Porque todas esas herejías que enseñó Nazón tienen el tiempo de quitarlas. Como ahorita están violando el primer mandamiento. El Señor dijo que el primer mandamiento era: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ¿qué hizo la institución Luz del Mundo? Sacó al Señor del corazón y de la mente de la gente y le metió una persona carnal. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no les da temor de violar los mandamientos de Dios.
Y el segundo mandamiento también lo hicieron nulo. Porque el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo. Pero ¿qué dice la escritura? Si tu prójimo tiene necesidad del sustento diario y cierras tu corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en esa persona? Te voy a poner un ejemplo. Cash Luna hizo en Guatemala un edificio, porque no son templos, son edificios, son cuevas de ladrones, de miles millones de dólares, en un país donde la gente muchas veces no tiene para comer. Agarró el dinero del pobre, que Dios nunca le dio permiso a agarrar ese dinero, pero se lo robó. Hizo un edificio para poder meter más gente allí. ¿Y qué hacen cada día que hacen sus payasadas? Cobran. Cada día, si tienen 1000 templos, en los 1000 templos son como los edificios del McDonald's, que allí se vende. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no son la iglesia primitiva para nada. La iglesia primitiva, ¿cuándo andaba haciendo mercaderías? Cuando andaba vendiendo chalinas. Es más, ni se usaban las chalinas, porque las chalinas no son velos. Ni las faldas esas curras son túnicas. No son túnicas. Las túnicas eran holgadas, no eran pegadas al cuerpo. Es peor una falda para los hombres pícaros y perversos. Es más peor una falda. Porque cree que el Nazón siempre andaba todo allí lascivioso. Pero si hubiera mirado personas con pantalón, tal vez no hubiera sido tanta bueno, ni sé, porque a esa gente ni le importa si la gente anda vestida o no anda vestida, pero ahí tienen que también taparle las niñitas, porque a los pedófilos se les antojan las niñitas también. Las mamás saben muy bien eso, por eso desde chiquitos les ponen sus faldas queriendo como cubrir para que no se las molesten. Pero un pederasta sabe muy bien lo que está abajo de esa falda. Sabe muy bien. Lo mejor es darles una enseñanza. Decirles, no toque las niñas porque te la vas a ver con Dios. Porque ¿qué dijo el Señor? Ay de aquel que escandaliza uno de estos mis pequeños. Más les valiera atarse una rueda de molino y echarse al mar. O sea, más le valiera haberse ahogado. Porque mire, si una persona se ahoga, son 3 minutos, ahí ya está. Pero ¿qué pasa con estas personas que molestan a los niños? En la cárcel les va bien mal. Bien mal. Y ya agarraron otro pederasta de su hijo, pues, porque dice que todos los seguidores de Nazón son sus hijos. Pues sí son sus hijos, porque aceptan todas sus maldades que él hace. Les gusta todo lo que Nazón hizo, hasta se burlan. Se burlan de las niñas que molestó. Si él las ponía a hacerle porquerías a él, estos marranos se burlan. Se burlan diciendo que a las niñas les gustaba. ¿Qué clase de hijos tienen Nazón tan perversos? No hay uno solo de la luz del mundo que tenga misericordia de esas niñas. Fueron dañadas para toda su vida, que solamente Dios de verdad puede sanar esos corazones, sanar esas mentes con esos recuerdos grotescos.
Pero ¿por qué esta gente se burla? Porque tiene espíritu de burla, que se les metió desde Eusebio, porque Eusebio se burlaba. Se burlaba de los católicos que no cumplían el segundo mandamiento. Y él también violaba los mandamientos porque no guardaba Shabbat. Y el Shabbat es el cuarto mandamiento. Entonces también violaba la ley. El que viola en un punto es culpable de todo, de toda la ley. Pero entonces, ¿por qué no predicaba el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia? No la predicaba porque no la entendía. Él pensaba que la salvación era por guardar los mandamientos de Moisés. Y el Eusebio nunca predicó el amor mutuo, predicó el odio. Samuel nunca predicó el amor mutuo, siempre predicó el odio. Una persona de esa secta no tiene el amor de Dios, porque el amor nunca deja de ser. Pero aún una madre de ahí, si la hija dice, no, yo no quiero nada con los líderes esos que solo hacen daño. No, yo no creo en Nazón porque pues enseñaba puras maldades. Ese es el motivo para que estas madres les dejen de hablar a sus hijos. No crea que les están detestando por Cristo. Las están detestando porque no creen en un pederasta, en una persona perversa que nunca le importó su gente. Nunca. Siempre les estuvo cobrando cada día, desangrando la iglesia. Pero eso se merecen por no amar al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza. Por haberle dado el corazón a Nazón, a Samuel y a Eusebio. Se le mueren y le meten otro. Se muere otro y ya le meten otro en la mente y en el corazón. Violan los mandamientos de Dios. Y se burlan de la maldad que hacen sus líderes. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Quiten a ese perverso de su corazón. Metan al Dios de Israel. El Dios de Israel es nuestro Dios. La elección es Israel. Esa historia es la nuestra. Nuestra historia, la historia del pueblo de Cristo, no es un indio allí caminando por las vías del tren en fornicación. No es. Esa es la historia de nosotros. La historia de nosotros no es un hombre acostado allí con la esposa y que oyó, tu nombre será Aarón. Lo haré notorio por todo el mundo. ¿Oíste, negra? No oí nada, duérmete. Entonces, ¿era Dios el que le estaba hablando? Cuando Dios habla, todos los que iban con Pablo oyeron la voz. Pablo cayó al suelo, todo ciego, porque oyó la voz del Señor. Cuando Nazón, según oyó la voz del Señor, que le dijo, tu padre ha trabajado este pueblo. Sí, lo ha trabajado. Lo ha puesto a trabajar vendiendo tamales, vendiendo lo que puede. Sí, era verdad que lo había puesto a trabajar. Pero, ¿por qué le dijo que ese pueblo no era de Cristo? ¿Ese pueblo de quién es? Es el pueblo de Nazón. El padre es Nazón y hacen lo que su padre hace. Todos esos que están defendiendo al santo apóstol, porque también ellos son iguales, también tienen su mente corrompida, que no les importa el dolor de los niños, no les importa que les subajen los niños. Ellos mismos se los quieren entregar la vida de sus niños a cambio de la vida de esos perversos.
Porque para ellos el cuerpo de Cristo no vale. No vale. Vale más el criado que la novia. Ellos mismos dicen, no vale la novia de Cristo. La esposa de Cristo no vale nada. Es basura. Porque quien le da valor a la esposa de Cristo es el supuestamente siervo. Que debería de ser siervo de la iglesia. Mirar por la iglesia, por las necesidades de la iglesia. Pero ¿cuándo le importó las necesidades de la iglesia? Se robó las ofrendas y los diezmos igualito que Judas. Y eso es lo que les gusta, por eso le digo, merecen ese líder, lo merecen. Es todo de ellos. Y si no reaccionan a tiempo, les van a meter otro líder en el corazón y en la mente. Y puede ser que vaya a ser Adoraim. Porque si ponen a otra persona, Nazón se va a enojar y va a cantar y bien bonito y los va a echar de cabeza a todos esos perversos. Les conviene que pongan a Adoraim. Porque Nazón no se va a quedar así. Y así de bravo como es, de mí se acuerdan. Pero ¿por qué están ahí todavía? Porque ellos admiran sus templos. ¿Y qué dice el Señor? El que ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en ellos. Porque ¿cómo se ponen a gastar 16 millones de dólares en hacer una construcción que está bien peligrosa? Porque arriba tiene un monumento al diablo que pesa 16 toneladas y que en un terremoto les va a caer encima. Pero ¿por qué no lo quitan? Porque precisamente va a ser una ofrenda a Satanás el día que esa cosa que les caiga encima y derrame mucha sangre. ¿Y quiénes van a estar ahí reunidos? Puras personas dando honra, gloria y alabanza a la creación del Señor. Pero ¿por qué no quitan ese monumento que pesa 16 toneladas? ¿Por qué no lo quitan? Porque no quieren, porque así les gusta. Y si se fijan, es muy fácil saber qué clase de instituciones. Porque si se fijan, cuando van a hacer una ciudad, hacen los planos. En los planos de la hermosa provincia forma un pentagrama satánico. Pero ¿por qué no se dan cuenta? Porque están dando culto a la criatura. Culto a la criatura. Todas esas personas que se llevan una foto de Nazón a su última morada, todavía después de fallecidos, todavía son idólatras. Todavía la idolatría allí. ¿Para qué quieren la foto de Eusebio y de Samuel allí en sus puertas? Es como si tuvieran la foto de Hitler. Como si tuvieran la foto del Jeffrey Einstein. Porque son igualitos, los mismos demonios tienen. ¿Qué les enseñó? ¿Les enseñó a amar al Señor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente? No los enseñó eso. Al contrario, les metió la idolatría al ser humano. ¿Cómo se ponen a decir? Su elección está aquí en mi corazón. No, lo que está Satanás. Eso es lo que está en el corazón. Porque el primer mandamiento dice que tienes que tener a Dios en la mente, el corazón, en todas nuestras fuerzas. El centro de nuestra alabanza.
el centro de nuestra adoración no es su creación.